Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección para FX Mac. Yo soy Julián Pérez. Hoy voy a analizar el dólar frente al peso colombiano. Después de las elecciones en Colombia, gana Gustavo Petro. Hay que felicitarlo, desearle que le vaya bien de todo corazón. Yo voté por el otro candidato. Y eso sí me putearon bastante por haber votado por el otro candidato o plantear quizás porque era interesante el otro candidato. A mí me parecía interesante porque era menos atacante a esta parte de los hidrocarburos. Entonces, pues al mercado yo creo que le hubiera gustado más el otro candidato. Y no es que el dólar esté fuerte porque ganó Gustavo Petro, que es lo que van a vender los medios, ¿no? Como que cada medio tiene su fuerza política y a veces uno no sabe qué está leyendo, a veces desinforman. Pero bueno, es lo que vamos a analizar, vamos a ver de pronto desde esa perspectiva o esa lógica simplista qué podría pasar con el dólar frente al peso colombiano. El dólar ha estado fuerte frente a la gran mayoría de monedas y me han estado preguntando, lo que más me han estado preguntando hasta los que han votado por Petro es, Julián, ¿dónde puedo comprar dólares? Bueno, lo pueden hacer en una casa de cambio, lo pueden hacer, pues yo diría que es más cómodo hacerlo desde un broker, ¿no? O sea, registran en un broker, eso sí que está regulado, muy regulado, ¿no? Está por allá en las Islas Caimán. Lo que hacen es depositar en ese broker que hay como en una nube y que hay en los dólares y ya después lo pueden retirar cuando quieran. Por si de pronto tiene ese miedo que lleguen a 5.000 pesos el dólar frente al peso colombiano, que es lo que vamos a ver en los gráficos, ¿no? Vamos a ver de pronto qué podemos encontrar, pero el dólar ha estado fuerte frente al euro, frente al dólar canadiense, frente al peso chileno, frente al yen japonés que se ha ido para la mierda, frente al dólar australiano, frente al dólar de Nueva Zelanda, bueno, frente a la gran mayoría de monedas. ¿Por qué? Pues están subiendo tipos de interés, quieren provocar una recesión y ahí pues el peso colombiano no lo haría bien porque si hay una recesión, menor crecimiento económico mundial quizás y pues las materias primas podrían caer, ¿no? Podrían, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, pero es un escenario que vemos muy probable, pero es lo que vamos a analizar en estos meses, ¿no? A ver qué va pasando con esas hipótesis que estamos haciendo. Pero bueno, a lo que yo voy, y de pronto porque el mercado hubiera preferido al otro candidato y no Gustavo Petro, pues Gustavo Petro es muy atacante a la parte de los hidrocarburos, y yo creo que hay una gran oportunidad para Petro en esa parte, para que tenga recursos y los sepa aprovechar en esos proyectos sociales que sean interesantes, que sean productivos, que lo invierta en la agroindustria, que lo invierta en la educación de los pelados, que dejen de gastar en tanta burocracia, que ojalá se acabe esa burocracia que hay porque es gigantesca, que cuesta 50 billones de pesos. Ahí está lo de un presupuesto interesante también. O sea, el problema básicamente es el Estado, ¿no? Entonces, que invierta eso, pero necesita recursos. Y si necesita recursos, necesita que ingrese plata. Y la única manera que está ingresando plata en la gran mayoría es a través de los hidrocarburos, del petróleo, del carbón. Entonces, pues que aproveche eso, que cambie su discurso lamentable. Me gustaría decir que no dependemos de las materias primas, de los hidrocarburos, pero la realidad es diferente, ¿no? Hay que ser un poco más realistas. Yo creo que hay que aterrizar en eso, eh, porque aquí todo tiene que ser políticamente perfecto, ¿no? Ya vemos que pronto hasta en Europa que dicen, no, que el medio ambiente ya están otra vez volviendo a establecer como esas energías no limpias, no convencionales. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, yo diría que el dólar frente al peso colombiano podría seguir, sí, pues, podría seguir viendo afectado por el tema de la recesión, por el tema también de subidas de tipos de interés. Y pues ahí es donde yo veo la oportunidad. Recesión, cuando estemos en esa recesión, para salir de esa recesión, pues necesitamos un crecimiento, ¿no? Que otra vez vuelva a crecer la economía. Hay otra vez demanda de materias primas y ahí es donde Colombia debe aprovechar y podríamos ver hasta un dólar bastante débil frente al peso colombiano. Pero por el momento el panorama es negativo y no por Gustavo Petro como lo pintan los demás medios, aunque en cierta parte sí, sí tiene un efecto negativo, pero no así como lo pintan los medios exageradamente, ¿no? Yo creo que lo que está esperando los mercados es quien queda ministro de Hacienda. Y bueno, ahora sí pasemos a los gráficos, que ahí es donde interactuamos más interesante, porque ya una carreta de 4 minutos es bastante, ¿no? Entonces, puse COP en los artículos anteriores planteamos quizás que estaba en un segundo impulso. Estamos aquí en gráficos de 3 minutos, ¿no? Veíamos un primer impulso y un segundo impulso que se está completando y que está respetando esta zona. Aquí fue de pronto la de las elecciones. Se dispara el dólar frente al peso colombiano y pues ahí trata de alinearse con esta línea de tendencia, ¿no? Que es una línea de tendencia alcista y que la ha estado respetando. Entonces, si rompe esta zona, podría caer hasta la zona de los 4.019 puntos y actuar esta zona como zona de soporte, ¿no? Pero yo quiero ver un panorama mucho más amplio. A mí ahorita no me interesa en el corto plazo,
porque la gran mayoría que me han preguntado, Julián, el dólar a 5.000 pesos es probable, es lo que vamos a ver en los gráficos. A mí me gusta ver los gráficos, ver los comportamientos. Entonces, si vamos para una recesión, yo diría que es muy negativo para el peso colombiano, pero es una recesión que normalmente no es que nos quedemos estancados en una recesión buen tiempo. Yo diría que hasta que se controle un poco la inflación y otras vuelven las políticas expansivas para estimular la economía y ahí es cuando el dólar pues debería actuar de una manera muy negativa. Entonces, dólar frente al peso colombiano estaba pues, en una tendencia prácticamente alcista y hay que aprovechar es que o sea, para mí el dólar frente al peso colombiano, si no fuera por esa inflación y esa recesión, pues para mí iría a estar como los 3.000 pesos, ¿no? Con un petróleo de 100 dólares, pues. Entonces yo esperaría que el petróleo también cayera, afectara al peso colombiano hasta unos niveles, quizás 80 dólares, un poco en esa zona, y después para salir de esa recesión otra vez se reactiva la economía y ahí es cuando vemos la oportunidad. Pero por el momento prácticamente favorece a compras desde el punto de vista estructural, ¿no? Mínimos crecientes, máximos crecientes y podría prácticamente ir por otro impulso, ¿no? Aquí vamos a ver estos impulsos muy interesantes. Primer impulso, aquí fue porque el petróleo bajó bastante. Después corrigió otro impulso, volvió a bajar, que aquí fue por lo del COVID, aquí se estimuló otra vez la economía con bajadas de tipos de interés y ahora como nos vamos a una recesión, el petróleo lo podría hacer un poco mal y podríamos ver ese tercer impulso que pues si vamos para un tercer impulso sí que podríamos ver un dólar fuerte y que rompiera esta zona. Yo creo que esta zona va a ser decisiva, que ya nos acercamos a los máximos históricos en la zona de los 4.223 puntos, que lo van a ver ustedes en los medios, ¿no? Oh, el dólar frente al peso colombiano en máximos históricos. Yo creo que puede romper esa zona con el escenario que estamos viendo, pues una recesión, ¿qué más podemos esperar? Entonces, yo sí me iría a buscar un tercer impulso. Desde la perspectiva estructural también favorecería, porque vemos esta secuencia, ¿no? Vemos que el precio marca máximos cada vez mayores y probablemente siga con esa tendencia. Ya después, yo digo, uy, aquí está el dólar de pronto acá hacia los 5.000 pesos, 4.800 por ahí. Yo digo, uy, bueno, ahí estamos en la recesión, estamos graves, ahí es cuando veo la oportunidad. En la recesión es cuando hay oportunidades, como lo vimos acá. Aquí llegó esta recesión del mini COVID, comenzaron otra vez sus políticas expansivas y el dólar bajó bastante. Entonces hay que estar pendientes de eso, hay que estar muy pendientes. Igual acá, aquí hubo esta crisis financiera por acá. Bueno, la crisis financiera fue por acá en 2007-2008. Entonces el dólar se disparó como riesgo y después para reactivar la economía. Aquí el petróleo lo hizo bastante bien en esta época, que yo creo que también aprovechó Venezuela. Ya después Venezuela cuando subió el petróleo, que también afectó al peso colombiano, ahí se cogieron todos los proyectos que tenían, los proyectos sociales, que ojalá los hubieran invertido bien de pronto en algo más productivo. Es que hay que invertir en algo productivo que quizás Gustavo Petro sí lo sepa hacer. Creo que no es tan estúpido como Maduro. Pero bueno, eh, la perspectiva evidentemente no favorece a ventas. No favorece a ventas desde la perspectiva estructural y con la parte fundamental me encantaría decir, pero pronto en eso sí los medios van a tener un poco de acierto y es que el dólar podría seguir subiendo, ¿no? Pero no porque haya quedado Gustavo Petro, sino porque nos vamos a una recesión, las acciones caen, la economía está mal, hay que enfriarla y mientras que la enfrían el dólar lo puede hacer bastante bien. Entonces, ¿podría seguir subiendo el dólar? Para mí sí, de no romper esta zona, porque pues también nos acercamos a subidas de tipos de interés, las más agresivas en el Banco Central de la República. El Banco de la República va a seguir subiendo tipos de interés y puede que pues baje un poco el dólar, ¿no? Pero no creo que rompa esta zona. Probablemente no la rompa, la zona de los 3.800. De no romper esta zona, pues para mí, mi hipótesis es que sé que hay un rato, rompa esta zona y suba. Estemos en esa recesión y después baje. Entonces, mi panorama sí es interesante para comprar dólares. Yo diría que hay que diversificar, ¿no? No vayan a ser tan paranoicos como que hay que cambiar todo, hay que vender todo y pasarlo a dólares. No, yo diría que no, hay que diversificar quizás en varias monedas, no en Bitcoin ni en criptomonedas, sino en cosas más seguras, buscar activos seguros. Pero no recomendaría ahorita la renta variable porque la renta variable para mí es prácticamente acciones, criptomonedas y no es un buen momento para invertir. Yo diría que hasta que vuelvan a volver a implementar esas políticas expansivas, perdón, ahí podría ser interesante. Pero por el momento para mí
podría ser renta fija, podría ser hasta el oro, que el oro siempre lo ha hecho bastante bien en la gran mayoría de años. De hecho, este año sigue positivo un poco, porque si vemos que el dólar ha estado fuerte frente a todo, frente al oro ha estado ahí con un equilibrio bastante interesante, hasta un poco positivo. Entonces, el oro me parece interesante como cobertura, ¿no? Porque si ustedes ven eso en gráficos de un minuto, se van a volver locos y sube 10, 20 dólares, 30 baja. No, pues yo le diría que a largo plazo, ¿no? Entonces, interesante el dólar frente al peso colombiano, pues para compras. Si tiene retrocesos, pues alinearnos con esta zona de estos máximos cada vez, de estos mínimos cada vez mayores, ¿no? Entonces puede que rompa esos máximos y si se rompe esos máximos nos iríamos quizás a la zona de los 4.600, 4.700, cada vez nos llegó, ahí puede haber un parón quizás interesante y cumpliera como con ese tercer impulso, ¿no? Primer impulso, corrección, segundo impulso, corrección y tercer impulso. Entonces ahí ya podríamos ver quizás esa corrección y si Petro moverá su discurso, eso podría ser muy interesante el peso colombiano. Yo diría que para los próximos 3, 4 años, cuando otra vez volvamos a esas políticas expansivas, cuando se controle la inflación. Pero por el momento sí favorece prácticamente a compras. Espero que tengan una buena semana. Vamos a buscar oportunidades con Litecoin, yo creo que el día de mañana. Vamos a analizar también Netflix, que por ahí lo dijimos en un artículo. Van a poner anuncios o en un video, creo que lo dijimos. Ahí le acertamos también a esa parte. Espero que tengan una buena semana. Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones.